¿Cómo estás, hermano? Una vez más, estamos muy contentos de encontrarnos contigo, de reencontrarnos con el estudio de la palabra de Dios, contigo, con aquellas personas que están mirando los videos. Le pedimos a Dios con humildad que bendiga a cada uno de ustedes, que los ayude, que los sostenga y que les dé la paz y la inteligencia necesaria para poder seguir estos videos, entenderlos y que les quede claro. Tratamos de ser lo más sencillo y simple posible para que ustedes puedan comprender la simpleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios la puede comprender hasta un niño, no necesita ser tan complicado. El tema es saber discernir y poderla comprender de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, como sabemos eso, vamos a buscar a Dios en oración. Este es tu canal, La Biblia Habla. Hago un pequeño paréntesis aquí. Pedimos que te suscribas, que nos compartas, que esto que hacemos es para la obra de Dios, y quien tú creas que necesita comprender estas cosas, pues comparte los videos con esas personas. Esto es solamente para la causa de Dios y para exaltar la palabra de Dios sobre todas las cosas, para defenestrar los engaños que se diseminan a través de YouTube, y no tiene otro mérito. No buscamos ser famosos, no buscamos dinero, no buscamos donaciones, no buscamos absolutamente nada más que exaltar el nombre y la verdad de Dios. Vamos a juntar nuestras manos, a ponernos de rodillas y buscar a Dios en oración. Misericordioso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos una vez más y poder estudiar tu palabra de acuerdo como tú lo has establecido. Gracias por este hermoso sábado que nos regalas, que sea de bendición para cada uno de los que nos ve, Señor, y que puedas tú, Señor, tocar los corazones y las mentes para que podamos entender tu palabra. Bendito Padre, que seas tú el que dirijas todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo el tema del segundo advenimiento. Hemos visto el supuesto rapto secreto, hemos visto las señales que anunciaban la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y hoy continuaremos viendo algunas otras señales, pero esta vez sobre temas específicos. Señales en el mundo social y religioso. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos días? Bueno, todo el mundo dice que estamos en los últimos días. Sí, pero ¿cómo sabemos a ciencia cierta que esto es realmente los últimos días? Muchos dicen, mira, la tierra está así desde que el hombre está sobre la tierra, nada ha cambiado, todo sigue igual, el día viene, un día sigue al otro, la noche sigue al día, hay asesinatos, hay robos, hay esto y aquello, y no se ha cambiado nunca nada. ¿Cómo pueden ustedes decir que estos son los últimos días? Bueno, vamos a ver qué tesoros hay en la palabra de Dios para poder decir a ciencia cierta y de acuerdo con un escrito está que estamos viviendo en los últimos días. Señales en el mundo social y religioso. Y vamos a abrir una palabra de Dios ya en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Si tienes una Biblia, pues ábrela y comparte con nosotros la lectura de la misma para que tú puedas también entender esto sobre todas las cosas. Dije 2 de Timoteo, vayamos a los pasajes bíblicos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. A ver qué nos dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice así el apóstol Pablo:
esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. Tú me dices, pero hermano, esto ha sido así desde que el hombre habitó sobre la tierra. El hombre se ama a sí mismo y no ama a los demás. Es verdad, pero sigamos leyendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos. Yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en Argentina, desgraciadamente las cosas no se están haciendo muy bien con respecto a las leyes y este tema de desobedientes a los padres. Hoy tú no tienes derecho a reprender a tu hijo en este país. Puedes ir preso por ello. Fíjate hasta qué punto estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Hasta qué punto estamos viviendo de acuerdo como lo estipula la palabra de Dios? Volvamos con el capítulo 2, y el versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sobre todo eso. Uno que hace bien a otro y otro que le devuelve mal, y eso se ve cada vez más. Sin santidad. Qué bueno que recalca esto el apóstol Pablo. Sin santidad. Esto también es una prueba de los últimos días. Muchas denominaciones enseñan que Cristo es amor, que Dios te ama, pero vive como quieras. Total, estamos bajo la gracia. No necesitas tanto protocolo, no necesitas vestirte de determinada manera, porque Dios lo que quiere es el corazón. No importa la santidad, Dios lo que necesita es tu corazón. Pues aquí Pablo nos dice que en los postreros días habrá hombres sin santidad. Versículo 3. Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, sin templanza, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso también está rampante en estos días. Los aborrecedores de lo bueno, a lo que lo bueno llaman malo. Hoy ser ya heterosexual, de acuerdo como Dios nos ha creado, eso ya está mal visto. Hoy en día lo que es más normal, ser homosexual. Eso es lo más normal. Ser como Dios nos ha creado es ya casi anormal. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y no se ve eso más hoy en estos días. Está bien, eso es cierto, ha ocurrido también a lo largo de la historia del hombre, pero cada vez prolifera más amar a los deleites más que a Dios. Teniendo apariencia de piedad, teniendo apariencia de piedad, qué bien, el predicador tal y tal, pero después resulta que aparecen los titulares del diario, arrestado por haber sido encontrado en tal y tal situación. Pastores o predicadores muy famosos. Porque de estos, dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita, dice la palabra de Dios. Debemos evitar todo este tipo de gente. Y entonces, hermano, ¿dónde vamos a vivir si estamos rodeados de este tipo de gente? Pues bueno, la Biblia es clara. A esta gente debemos evitar, debemos vivir lejos de las ciudades, apartados de donde está el mal. Y el mal anida, desgraciadamente, en las ciudades. Debemos vivir apartados de las ciudades. Bien, entonces, ¿cuál es la condición espiritual del tiempo del fin? Ya la hemos visto, ¿verdad? Gente sin amor, gente sin moral, gente totalmente entregada a los deleites, orgías y determinadas cosas que no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Eso es lo que encontramos
en la sociedad de los últimos días que describe el apóstol Pablo. Bien, segunda pregunta. ¿A qué gente comparó Jesús? A los habitantes de la última generación. Aquí ya nos vamos metiendo más todavía en esta sociedad que tenemos hoy día. Dice Mateo 24, lo hemos visto la lección pasada. Vamos a ver Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39 nos habla Jesús de la condición de los gente de los últimos días. ¿A qué lo compara Jesús a la gente de los últimos días? 37 al 39. Dice así la Escritura: Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tal cual como en los días de Noé. Gente totalmente distraída en sus cosas y se olvidan de las cosas de Dios y de las advertencias que Dios les había dado a través de Noé durante 120 años. No les importó. Era un loco que hacía un arca donde nunca había llovido, donde no se conocía qué era la lluvia, y es más, entró él, los animales y todo en el arca, se cerró la puerta, estuvo 7 días el arca, y las burlas que se escuchaban de la gente de afuera, que entraban, las burlas se escuchaban adentro del arca, riéndose del Noé y de los locos que estaban con esos animales en ese barco enorme, inmenso y qué sé yo, pero hasta que un día apareció todo nublado, hasta que empezaron a escucharse truenos y refusilos y empezó a llover. Allí se terminó la gracia para esa gente, desgraciadamente, y empezó a llover y no paró hasta 40 días y 40 noches. Lo mismo pasará en la generación final. Estarán haciendo su vida, andando en sus caminos, haciendo lo que mejor les parezca, pero se olvidarán de que Dios dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Y hemos visto en la pregunta anterior que la gente en el tiempo del fin no tendrá santidad. Bien, ¿cuál es la condición de la gente entonces antes del diluvio? Bueno, cada uno vivía de acuerdo con su criterio, haciendo lo que mejor le gustaba, y se olvidaron de que Noé había predicado 120 años que iba a llover, y cuando vino la lluvia los tomó por sorpresa a todos. Lo vimos en el estudio pasado, el tomado y el dejado. Lo hemos visto. Muy bien. ¿Qué otra comparación hizo el Salvador? Lucas 17, 28 al 30. El paralelo a Mateo 24. Lucas 17, 28 al 30. Lucas 17, 28 al 30 dice lo siguiente. Aquí está. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Terrible, ¿verdad? Los ángeles se llevaron a Lot, y cuando salieron ellos de la ciudad, al cabo de un poco de camino, cayó fuego y azufre sobre esa ciudad y los destruyó a todos. Pero ¿cómo era la condición de Sodoma y de Gomorra? Mi hermano, yo no sé si tú conoces lo que significa la palabra sodomita o a qué se aplica. Yo te recomiendo que la busques en el diccionario. Fíjate la aberración que es ser sodomita o ser sodomizado.
quiero que tú busques en el diccionario y te preguntes y tú mismo reflexiones y veas la sociedad que tenemos hoy en día, si no es prácticamente lo mismo que en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Estamos viviendo prácticamente la misma época de aquellos, de los cuales Dios salvó. Fueron dejados con vida. Tanto Noé como Lot fue dejado con vida. Muy bien. ¿Cómo se relacionarán algunos de los impíos con el mensaje de amonestación de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se relacionarán los impíos con el mensaje que viene de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Lo cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Ellos ignoran totalmente que Dios es el creador. Y la mayoría de la sociedad hoy día, y especialmente, hermanos, especialmente los países que dicen ser cristianos, son los países que más problemas tienen con respecto a la santidad, digamos, ¿no? No tienen claro el concepto de santidad. ¿Qué es santidad? No lo tienen claro. Son los países más corruptos, son los países más degenerados los que se dicen ser cristianos, países cristianos. No estoy atacando a nadie, simplemente estoy mostrando lo que Pedro mismo profetizó de estos días, de los postrimeros días, dijo Pedro aquí. Es terrible, hermano. Yo no sé si tú puedes entender, si tú alcanzas a discernir la magnitud del mensaje, de un mensaje que Dios lo dejó establecido hace casi 2000 años para reflejar la sociedad de hoy día que tenemos nosotros. ¿Por qué nos damos cuenta de que estamos viviendo los últimos días? Porque esta es la sociedad que Dios había dejado establecida a través de los profetas. No es un invento, para nada. No es algo descabellado que queremos acomodar así para que encajen las piezas en el rompecabezas. No. Esto es real. Lo podemos ver en los diarios, lo podemos ver en los noticieros. Mi hermano querido, si tú vieras la degeneración que se favorece, hoy en día están pidiendo aquí en Argentina el voto a favor del aborto para salvar la vida de la madre. No les importa la criatura, quieren salvar la vida de la madre. ¿Y qué culpa tiene la criatura? Que es inocente, que no ha pedido venir a este mundo. Pues bueno, eso es lo que la gente no alcanza a entender, y vemos que esas personas que favorecen ese pensamiento hacen tremendas exhibiciones horrendas, baja moral, totalmente falto de conciencia de lo que es correcto. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo estamos viendo en la sociedad de hoy día, mis hermanos. Esto nos tiene que abrir los ojos para que no seamos como en los tiempos de Noé, para que Dios no nos tome por sorpresa, para que tú no seas tomado y yo no sea tomado por sorpresa. Estamos viviendo en los últimos días. El Señor está a las puertas. Siguiente pregunta. Dice el cuadro
de la última generación que presenta Juan, Apocalipsis 18, del 1 al 5. Más clarito todavía nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Mira lo que nos dice Apocalipsis 18. El revelador Juan nos habla. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con fortaleza diciendo en alta voz: caída la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. El mensaje que Dios le ha dejado dar a su pueblo es señalar y demostrarle a la gente quién es esa Babilonia la grande, la que es caída. Versículo 3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de la fornicación, y de los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los gobiernos han entrado en tratativas con esa gran ramera que es Babilonia, Babilonia la grande. Es terrible, este es un tema para tratarlo en un estudio. ¿Quién es Babilonia la grande? Algo lo mencionamos cuando estudiamos el libro de Daniel, sobre todo los capítulos 7 y el capítulo 8. Hablamos algo de esa Babilonia la grande. Versículo 4 dice: y oí una voz en el cielo que decía: salid de ella. ¿De dónde? De todo lo que es confusión. Babilonia significa confusión. Debemos huir de todo lo que signifique confusión. Nuestra mente tiene que tener claro el camino hacia dónde tomar. Por eso es tan necesario que la verdad sea predicada. Que el mensaje del ángel que alumbra la tierra con su gloria sea un mensaje certero. No puedo creer cómo hay gente que escucho decir: pero el mensaje de Cristo se está predicando a todo el mundo y los cristianos bautizan almas por todos lados. Y es un mensaje falso. El mensaje genuino que alumbra la tierra con su gloria, ese es el mensaje que se tiene que dar. Un mensaje certero que es basado en la Escritura, en la palabra de Dios. No en un mensaje que enseña un rapto secreto. No en un mensaje que dice que el domingo es el día de reposo. No un mensaje que dice que los muertos están en el cielo. No es un mensaje así el que llenará la tierra. Es un mensaje genuino, que los muertos nada saben, que el sábado es el día de reposo, que Dios nunca lo ha cambiado, que Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos, incluyendo el sábado, incluyendo el mandamiento de no adulterar. Mi hermano, es un mandamiento que también ha sido pisoteado por las iglesias cristianas, casando a gente que está divorciada. Mi hermano, gran ceguera espiritual tiene esa gente. Por favor. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta los cielos y Dios se ha acordado de sus males. Dios se acuerda de los males que anidan en Babilonia y manda a su gente a salir de ella. Salgan de todo lo que es confusión, de las iglesias que enseñan error. Salgan, busquen la genuino, busquen la verdad, busquen la luz genuina del camino de Dios. Eso es el mensaje que se tiene que llevar. Por eso estamos haciendo estos videos. No por vanagloria, no por exaltación propia, no para favorecer una denominación. Porque las denominaciones, mi hermano, también tienen sus faltas. Nosotros exaltamos la palabra de Dios. La Biblia como regla de oro y completa, nada sacada de contexto. Es lo único que nos va a llevar a la verdad. Lo que hará que la tierra sea alumbrada con la gloria
Y la gloria no puede ser una gloria falsa, sino tiene que ser una gloria de Dios. Y Dios no miente, ni se desmiente, ni tuerce su sendero. Dios no cambia, ni tiene sombra de variación. Por eso es tan importante que entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos, para no darnos cuenta tarde, cuando la gracia se cierre, cuando ya no haya oportunidad más. Porque el que enseña el rapto secreto dice que habrá otra segunda oportunidad y la Biblia no lo dice así. No lo dice así. ¿Te das cuenta cómo puedes ser engañado y puedes vivir un evangelio falso sin conocerlo porque no estudias la Biblia? Vamos casi terminando ya nuestro estudio de hoy. ¿Quién dirige esta impiedad de la sociedad de estos días? Mira lo que nos dice Ezequiel capítulo 13. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 13 de Ezequiel. Dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que profetizan de su corazón, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en los días de Jehová. Vieron vanidad, adivinación de mentiras, dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los ha enviado. No habéis visto visión vana, y los habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Esto es lo que yo quería que tú entendieras. Hermano, el mundo religioso está lleno, está plagado de gente que habla diciendo que son enviados por Dios y tratando de explicar las Escrituras, y lo único que hacen es más confusión que otra cosa, es más Babilonia que otra cosa. Mi hermano, así como hemos descubierto que hay un santuario celestial, que Dios oficia en ese santuario celestial, que Cristo es nuestro sumo sacerdote desde 1844 en adelante, que el sábado es el día del Señor y que nunca ha sido cambiado, que los apóstoles guardaban el sábado, que María guardaba el sábado, que los cristianos primeros, hasta los primeros siglos, hasta el tercer siglo, se guardó el sábado y después se cambió el sábado por el domingo. Eso también lo hemos visto. Pero hoy día, mi hermano, tú buscas en YouTube videos de pastores o de predicadores y te encuentras con tremendas aberraciones, como ese señor, el hermano Alducín, que Dios le perdone todos los errores que enseña y cuántos seguidores tiene, y otros tantos más, que enseñan que el rico y Lázaro no era una parábola, sino que realmente el rico estaba en el infierno ardiendo y que le pedía a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, que le mandara una gotita de agua para saciar su sed. Era una parábola que el Señor había dicho, pero ellos lo toman como forma literal, que los muertos están en el infierno. Y hermano, los muertos nada saben. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros no tomamos la Biblia en su contexto, podemos hacer desastres y engañar a tanta gente que le reza a estatuas, tanta gente que cree que los santos están en el cielo, tanta gente que cree que los sacerdotes pueden perdonar los pecados, tanta gente cree equivocadamente todo eso. Es nuestra tarea mostrarles la verdad, llevarlos al camino de la salvación genuina antes que se cierre la gracia y venga
como en los tiempos del diluvio, el agua y los llevó a todos. Aquí no va a haber agua, aquí va a ser fuego. Y cuando Cristo venga, el que no esté santificado por la verdad y por la vida con Él, será quemado por el resplandor de su venida. Mi hermano, estamos viviendo los últimos tiempos de acuerdo con lo que nos estipula la palabra de Dios. Porque los profetas lo han dejado establecido así. Nos han dado las pautas claras de lo que se viviría. Ellos lo veían a visión de futuro, lo que se viviría en los tiempos finales antes de la venida de Cristo. Mi hermano, ¿estás apercibido? Mi deseo y oración es que tú y yo podamos estar apercibidos, estudiando la palabra de Dios, genuinamente, dejándonos conducir por Dios a través de un escrito está, no a través de un me dijo el pastor tal, o piensa el pastor tal, o vamos a consultarle al pastor esto y esto y esto. No, mi hermano, consúltale la palabra de Dios. Consulta las escrituras. ¿Qué Dios te dice con respecto a si te puedes casar después de haberte divorciado? Consúltalo en la Biblia. Allí está la palabra de Dios, la respuesta, pero no la quieres escuchar porque muchas veces no te conviene. O no la quieres escuchar cuando dices el sábado o el domingo. Vamos a preguntar al sacerdote a ver qué piensa, si el sábado o el domingo. Y el sacerdote te va a decir el domingo. Pero la Biblia dice el sábado. ¿Y a quién le creo? Mi hermano, por eso es tan importante estos temas que lleguen hasta tus oídos para refrescar la verdad de Dios. Vamos a concluir con una oración, sin antes agradecerte por todas las cosas, agradecerle a Dios por todas las cosas que nos da y porque nos da su palabra como guía para nuestra salvación. Vamos a orar. Acompáñame en una plegaria. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y en donde tú nos hablas claro de la sociedad antes del tiempo de Jesús, del regreso de Jesús. Prepáranos para ese regreso, enséñanos de acuerdo con tu voluntad, Señor, a vivir a la altura de lo que tú nos has llamado, un pueblo santo. Gracias, misericordioso Padre, por todo lo que tú nos das cada día, por este hermoso sábado que tú nos regalas y que sea de bendición para aquellos que ven estos videos también, Señor, que puedan apercibirse y volverse de sus caminos si están errados y caminar tomados de tu mano, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos. Que el Señor te bendiga y te guarde y que tengas muchas bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Esto es La Biblia Habla.